En 1996, un sospechoso incendio destruía la vivienda de un policía de Seattle en Washington. Curiosamente, un expresidiario confesaba haber provocado el incendio, pero después desapareció misteriosamente. Cuando los investigadores estudiaron más detenidamente su confesión escrita, descubrieron pistas de un crimen mucho más grave que el de haber provocado el incendio. Encontraron pruebas de un posible asesinato. Crímenes imperfectos. El sargento Matt Batchmayer era un veterano con 25 años de servicio en el departamento del sheriff del condado de King, un hombre muy querido y respetado por sus compañeros. Era un auténtico héroe. Había estado en muchos tiroteos, en toda clase de situaciones difíciles a las que había sobrevivido. El 9 de julio de 1996, a la 1:30 de la noche, las llamas devoraban la casa del sargento Batchmayer. Batchmayer se encontraba en una bolera local cuando comenzó el incendio. Para cuando consiguieron extinguir las llamas, la casa había quedado casi completamente destruida. El origen del fuego parecía sospechoso y se enviaron perros especialmente adiestrados para detectar líquidos inflamables o acelerantes al lugar del incendio. Los perros identificaron 5 puntos distintos en los que se había usado un acelerante para provocar el incendio. Uno estaba en el sótano. Había otro en el comedor. Había otros 2 en el ático y el quinto en el garaje. En términos técnicos lo llaman un fuego estratificado. En la pared exterior del garaje del sargento Batchmayer había pintadas con spray criticando a la policía. Una decía: Ríos vive. Guadalupe Ríos era un hombre al que el sargento Batchmayer había matado 8 años antes en cumplimiento de su deber. Batchmayer dijo a sus compañeros que había recibido amenazas de familiares y amigos de Ríos, pero que hasta ese momento solo habían sido amenazas. El capitán Dave Marin era el supervisor del sargento Batchmayer. Estábamos preocupados. Siempre que se quema la casa de un agente de policía es una experiencia traumática. Estuve hablando con él para ofrecerle nuestra ayuda y nuestro apoyo y también para ofrecerle un tiempo para recuperarse. Mientras continuaba la investigación, el sargento Batchmayer consiguió una información importante sobre el incendio. Ocurrió cuando recibió una llamada por una pelea entre vecinos. ¿Hay alguien herido? Sí. ¿Están ustedes bien? Sí, estamos bien. ¿Puede alguien decirme lo que ha pasado? Uno de los participantes en la pelea era Brad Wren, que tenía problemas mentales y había tenido varios encuentros anteriores con la justicia. ¿Qué ha pasado? Pues que hace 2 semanas le dispararon en la pierna y ahora se ha metido en una pelea con su hermano, con el hermano de su compañero de piso. ¿Están bien? ¿Tienes bien la pierna? Me duele mucho, pero creo que estoy bien. Bueno, vamos a la comisaría y te tomaré la declaración allí. Está bien. El sargento Batchmayer le pidió a Wren que le acompañara a la comisaría de policía para tomarle declaración. Según el sargento Batchmayer, durante el interrogatorio, Wren le preguntó a Batchmayer si él era el policía que había perdido su casa en el incendio. ¿Es usted al que le han quemado la casa? Sí. ¿Por qué? Cuando Batchmayer contestó que sí, Wren supuestamente le dijo a Batchmayer que él sabía quién había sido el culpable. Es un traficante que conocí en un bar, Pepe Hernández. Pepe Hernández le había dicho a Wren que un policía local le había robado drogas y dinero durante una redada reciente. El otro día me paró un policía, tío. ¿Sí? Me quitó la droga y todo el dinero que llevaba. ¿Y qué vas a hacer? Sé dónde vive y voy a ir a recuperar lo que es mío. ¿Sabes qué? Te doy 500 pavos si vienes a ayudarme. El policía al que se refería Hernández era el mismo sargento Batchmayer.
Entonces le dije, de acuerdo. ¿Y entonces qué pasó? Entramos en su casa. Pepe empezó a revolverlo todo, pero no encontraba las drogas ni el dinero. Así que Pepe empezó a robar cosas, cuadros y esculturas. Y le oí decir que iba a quemar toda la casa. Y entonces lo hizo. ¿Dónde está ahora? Si cree que voy a ayudarle a cogerle, está loco. Me mataría. Estaba muy cabreado cuando se fue y me alegro de que se haya ido. El sargento Batchmayer hizo la transcripción de toda la declaración de Wren. Le pidió que la firmara y le dejó en libertad. Pero Batchmayer se enfrentaba a un dilema. La confesión le implicaba a él en el robo de drogas y dinero. Así que decidió no entregarla a sus superiores. Al menos, por el momento. Brad Wren, el hombre que supuestamente había confesado haber tomado parte en el incendio de la casa del sargento Matt Batchmayer, tenía antecedentes por problemas mentales. Todo había empezado cuando Brad estaba en las fuerzas aéreas. Había sufrido un grave accidente de moto y había conseguido salvar la vida milagrosamente. Sufrió graves lesiones cerebrales. No sabían... Él estaba en coma. Y no sabían qué decirnos ni nada hasta que saliera del coma. Con el tiempo, Wren se recuperó, pero ya nunca fue el mismo después del accidente. Su personalidad había cambiado, se había vuelto más agresivo y por primera vez en su vida empezó a tener problemas con la justicia. Poco después del accidente fue condenado por una agresión sexual y pasó 3 meses en prisión. Más recientemente, Wren había tenido una violenta discusión con su compañero de piso, Emmett Marcel, que le disparó en una pierna astillándole la tibia. Su compañero también tenía problemas mentales. Y si no tomaba su medicación, se volvía un poco loco. Y creo que llevaba un tiempo sin tomar la medicación, y él y Brad empezaron a pelearse. Estaban arreglándole el techo, o las paredes, o algo a un amigo. Y Brad golpeó a Emmett en un dedo con el martillo. Y Emmett dijo que le había disparado por eso. Sin conocer la supuesta declaración de Brad Wren, la investigadora de incendios Becky Gibbs fue asignada a la investigación del incendio en casa del sargento Batchmayer. Encontró pruebas que no se correspondían con un incendio provocado por venganza. Lo normal es que si alguien va a incendiar algo por venganza, no se tome muchas molestias para hacerlo. Pero en este caso, sí se habían tomado su tiempo. Los restos del incendio se analizaron empleando cromatografía de gases y encontraron trazas de gasolina en los restos. También encontraron pruebas de que se habían usado bengalas para encender la gasolina. Es lo que podríamos considerar un dispositivo de retardo. Se enciende la bengala y el fuego no empieza inmediatamente. Pero cuando la bengala llega al bidón de gasolina, el bidón se derrite. Y entonces es cuando empieza el fuego. En la mayoría de los fuegos que se provocan por venganza, no se utilizan dispositivos de retardo. Las bengalas le habrían dado al sargento Batchmayer tiempo suficiente para ir a la bolera y contar con una coartada antes de que los bidones de gasolina explotaran. Los investigadores también sospechaban por qué los objetos de arte de Batchmayer, su colección de porcelana y sus trofeos de bolos habían aparecido intactos en el cobertizo de la casa después del incendio. El sargento Batchmayer se convirtió en el principal sospechoso. Negó vehementemente cualquier implicación, pero cuando le pidieron que se sometiera a la prueba del detector de mentiras, no quiso aceptar. Al verse sometido a una estrecha vigilancia, el sargento Batchmayer se vio obligado a presentar la supuesta declaración de Brad Wren, aunque implicara a Batchmayer en el robo sufrido por un conocido traficante de drogas. Cuando la policía intentó interrogar a Brad para corroborar la confesión, descubrieron que había desaparecido. Ya no estaba ni su ropa ni sus zapatos, nada. No quedaba nada en la casa. El compañero de piso de Wren, Emmett Marcel, que había disparado a Wren en la pierna solo unas semanas antes, dijo no saber nada sobre la desaparición del muchacho. Yo sabía que Wren estaba muerto. Lo sabía. No sé cómo lo sabía, pero sabía que mi hijo había muerto.
nos habría dicho algo. Él no habría dejado a sus perros sin nadie que los cuidara. Él nunca los habría dejado así. El detective Danny Gula le preguntó a Matt Batchmayer si él sabía algo sobre la desaparición de Wren, ya que Batchmayer había sido la última persona en ver con vida a Wren. Empezó a reírse y dijo, bueno, si le encontráis muerto con mi tarjeta de visita clavada en la frente, entonces ya sabéis a quién buscar. Y seguía riéndose y tomándoselo a broma, pero tuve que apuntar lo que había dicho porque me pareció muy extraño. La policía no encontraba ningún historial delictivo con el nombre de Pepe Hernández, y los inspectores decían que Batchmayer condujo el interrogatorio de una forma inadecuada. Cuando se toma declaración por un delito grave, un delito del que uno mismo es sospechoso, como lo era el sargento Batchmayer, y en el mejor de los casos eres una de las víctimas, es muy extraño que un sargento de policía con experiencia, 25 años de experiencia, tome la declaración solo al sospechoso. Y que le ponga en libertad inmediatamente después es algo muy extraño también. Aunque la familia de Brad Wren identificó la firma en la confesión como la de Brad, los expertos en documentos no estaban del todo convencidos. En Seattle, Washington, la policía llevaba dos investigaciones al mismo tiempo. Una sobre el incendio que había destruido la casa del sargento de policía Matt Batchmayer. La otra era averiguar el paradero de Brad Wren. Ambas estaban relacionadas, ya que Brad Wren había sido visto con vida por última vez en el asiento trasero del coche patrulla de Batchmayer. Era la última vez que le vieron, y en una investigación policial la última persona vista con alguien que estaba vivo va a atraer nuestra atención, lógicamente. La declaración de 4 páginas y media en la que Brad Wren supuestamente admitía haber tomado parte en el incendio de la casa del sargento Batchmayer estaba escrita por el agente de policía y después firmada por Wren, que es el procedimiento habitual. Brad Wren había firmado las 4 primeras páginas de la declaración, pero por alguna extraña razón no había firmado la última hoja. En nuestro departamento no es el procedimiento habitual. Nosotros escribimos las declaraciones y todas las hojas deben estar firmadas. La confesión fue sometida a una prueba de videoespectrografía. A simple vista, la tinta de la confesión de Wren parecía toda igual. La espectrografía de vídeo contaba una historia distinta. Bajo varias fuentes de infrarrojos, los científicos observaron que la confesión estaba escrita con 3 tintas distintas. Todas las firmas de Wren y sus iniciales estaban escritas con una tinta negra de alta luminiscencia. Toda la primera página y la primera parte de la segunda se escribieron con una tinta negra grisácea de mediana luminiscencia. A partir de ahí, se había usado un tercer tipo de tinta, una tinta negra que no reaccionaba con la luz de infrarrojos. Y había otras discrepancias. En la casilla de ocupación decía conductor de camiones, que era un dato incorrecto, así como otra información del documento. La fecha de nacimiento de James Wren era distinta en la segunda página, decía 1971, y después en la tercera y en la cuarta dice 1961, y en la quinta ni siquiera está puesta la fecha. En la confesión, Batchmayer había escrito incorrectamente la contracción de you are como you're, el mismo error que aparecía en las pintadas amenazadoras del garaje del sargento Batchmayer después del incendio. A continuación, los científicos examinaron el coche patrulla de Batchmayer y encontraron algo extraño. Examinando el asiento trasero del coche patrulla de Batchmayer, encontraron pequeños restos de sangre. Y pensaron, bueno, es un coche de policía y es normal que pueda haber sangre en un coche de policía. Abrieron el asiento y encontraron varias manchas de sangre en las costuras. La sangre se había filtrado por las costuras del forro del asiento. Usando una muestra de sangre de los padres de Brad Wren, se hizo una prueba de ADN y de paternidad.
La prueba demostró sin lugar a dudas que la sangre del asiento trasero del coche patrulla de Butch Mayer era de Brad Wren. ¿Puede alguien decirme lo que ha pasado? Butch Mayer dijo que había sangre porque a Wren le sangraba la nariz después de la pelea que había tenido antes de que Butch Mayer recibiera la llamada de la central. Los investigadores decidieron poner a prueba esa hipótesis para averiguar si el tamaño de las manchas de sangre podía corresponderse con alguien que sufriera una hemorragia nasal. Los científicos forenses usaron asientos idénticos de otros coches patrulla para hacer la prueba. Empleando cabezas artificiales con pelucas y pesas para simular una cabeza humana, los investigadores fueron vertiendo distintas cantidades de sangre sobre los asientos. Necesitaron casi 2 litros de sangre para conseguir que quedara una mancha como la encontrada en el coche patrulla de Butch Mayer. La pérdida de 2 litros de sangre supone un riesgo para la vida de la persona. La policía también encontró sangre de Brad Wren en unos zapatos reglamentarios del sargento Butch Mayer. Ahora los investigadores pensaban que Brad Wren había muerto en el asiento trasero del coche patrulla del sargento Butch Mayer. Pero, ¿dónde estaba el cuerpo de Brad Wren? 7 meses después de la desaparición de Brad Wren, unos excursionistas que estaban en una zona restringida del Parque Nacional de Cougar Mountain, a las afueras de Seattle, encontraron algunos huesos y lo que parecía un cráneo humano. Los huesos habían sido dispersados por los animales del parque. Se encontraron huesos a más de 500 metros del lugar. Solo pudo recuperarse el 20% del esqueleto, pero el tamaño y la forma del cráneo indicaban a los antropólogos forenses que la víctima era un varón. Y por el estado de los huesos también dedujeron que llevaban en el parque menos de un año. Además encontraron una varilla metálica insertada en una tibia, una prótesis quirúrgica idéntica a la que se había implantado a Brad Wren. Y cerca de algunos huesos que había en el parque, los investigadores encontraron una escayola de color rojo, blanco y azul. Según los testigos, Brad Wren llevaba una escayola idéntica en la pierna cuando se fue con el sargento Butch Mayer en el coche patrulla. La médula de uno de los huesos sirvió para hacer la prueba de ADN y los resultados confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban. Los huesos encontrados eran de Brad Wren. El ADN de la médula también coincidía con el de la sangre encontrada en el coche del sargento Butch Mayer. Lo primero que hice fue ponerme a llorar a mares. Pero también me alegré de que le hubieran encontrado. Era un infierno no saber dónde estaba. La novia del sargento dijo a los investigadores que Butch Mayer tenía una llave para acceder a la zona restringida del parque de Cougar Mountain, donde fue hallado el cuerpo. Lo único que les faltaba a los investigadores por averiguar era el móvil. Toda la historia es tan evidente y tan patéticamente obvia que casi resulta difícil de creer. Yo creo que lo rechazarían como argumento de una novela o como guión de cine, porque todo era un absurdo. Todo innecesariamente enrevesado y contradictorio. Matt Butch Mayer era un jugador de bolos asiduo, y su sueño era llegar a competir en la liga de bolos para profesionales. La fiscalía pensaba que Butch Mayer había incendiado su propia casa empleando un sistema de retardo que le proporcionó el tiempo suficiente para procurarse una coartada. Es posible que Butch Mayer hubiera planeado usar el dinero del seguro después de perder su casa para pagar los gastos de la inscripción en la liga profesional de bolos. Pero el hecho de sacar sus trofeos de bolos y sus objetos de valor de la casa antes del incendio fue un clásico error que cometen todos los incendiarios. Cuando Butch Mayer supo que era el principal sospechoso en la investigación, salió a buscar a un chivo expiatorio. Brad Wren estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y no hay ninguna prueba de que realmente llegara a la comisaría de policía para ser interrogado. En algún momento del trayecto, Butch Mayer detuvo el coche y obligó o coaccionó a Wren para que firmara algunos formularios policiales en blanco. ¿Para qué vamos a molestarnos en ir a la comisaría? Puedo escribir el informe con lo que ya me has dicho. Nadie va a presentar cargos. Firma un par de formularios de estos, ¿quieres? ¿Seguro que se puede hacer esto? Sí. No pasa nada.
Oye, hazme un favor. No sé si la declaración va a ser demasiado larga. ¿Puedes firmar un par de hojas más por si acaso? Sí, claro. Entonces, Butch Mayer le asesinó. La sangre de Ren fue filtrándose por las costuras del asiento trasero del coche, mientras Butch Mayer hacía el trayecto de 30 minutos hasta el parque de Cougar Mountain para deshacerse del cadáver. Poco tiempo después, Butch Mayer redactó la confesión que los expertos forenses demostrarían era falsa. Yo nunca había odiado tanto a nadie en toda mi vida. Hubo un par de veces que quise ir directamente a por él. Me daban ganas de descuartizarlo. Estaba furiosa con ese hombre. Yo creo que de hombre no tenía nada. Yo creo que debía tener algún problema mental o algo, no lo sé. No puedo entender cómo un agente de policía con 25 años de servicio puede hacer algo así sin tener alguna clase de problema. ¿Qué es lo que iba a ganar con eso? No lo entiendo. Empezó a inventarse historias. Las cosas que decía eran contradictorias y enrevesadas. Y todas resultaban inverosímiles. Y como digo, contradictorias. Y yo creo que se sentía desesperado y empezó a tomar decisiones equivocadas mezcladas con un homicidio. El sargento Matt Butch Mayer fue condenado por asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua. El Departamento de Policía de Seattle manifestó que era el caso de asesinato más extraño con el que se habían enfrentado. Yo no puedo ni imaginarme cómo alguien puede empezar a enredarse en su propia red hasta el punto de estar dispuesto a quitarle la vida a alguien. Lo único que puedo decir es que estas cosas ocurren y que no suelen ocurrir con agentes de policía que llevan 25 años de servicio. Pero la mayoría de los asesinatos son sucesos básicamente inexplicables e irracionales. Todas sus declaraciones eran incongruentes y absolutamente increíbles. No se puede explicar cómo alguien que lleva 25 años interrogando a sospechosos, alguien que conoce las calles y acostumbrado a escuchar excusas absurdas de esas personas, pudiera esperar que nosotros creyéramos las cosas que nos decía. Yo no puedo entenderlo, porque eran cosas absurdas. Era mentira, tras mentira, cada cual más absurda. Y no comprendo cómo pudo pensar que alguien pudiera creerle. Yo creo que fue un estúpido, para empezar. Pero creo que lo importante es que subestimó a las personas que trabajaban con él. Y que pensó que él era más inteligente que los demás, más listo que los demás, y podía engañarnos a todos. Uno de nuestros compañeros decía que deberían escribir un libro sobre el caso. Y alguien dijo que nadie iba a escribir un libro sobre esto porque la historia no tenía ninguna credibilidad. Pero sí es interesante. Y creo que el caso seguirá atormentando a nuestro departamento durante bastante tiempo, por desgracia. No creo que a los presos les guste estar con un policía. Y a lo mejor entonces se hace justicia. Y le dije el día que le condenaron que fuera donde fuera y estuviera donde estuviera, tarde o temprano alguien se enteraría de que era policía y que entonces sí se haría justicia.